Campina Grande, quinta-feira, 4 de setembro. Dentro de instantes, eu gostaria de que você não mudasse de canal, não deixasse de continuar participando da nossa excursão. Inclusive, muitas pessoas estão me procurando ultimamente para saber a data da nossa próxima excursão, que será realizada, se Deus assim nos permitir, primeira quinzena de dezembro de 2026. Você tem a oportunidade de se programar, tirar seu passaporte, fazer suas economias, porque nessa época, primeira quinzena de dezembro, é baixa estação o turismo em Israel e cai muito o valor de todo o pacote. Portanto, você pode desde já começar a se programar. Após o programa, você pode ligar para o fone 083 9149 3993. Nós estaremos passando as informações que você precisa de fazer para se programar. Nesse instante, eu gostaria de orar mais uma vez por nossa pátria. Sabemos que esses dias são difíceis, estamos atravessando um momento crítico, político, social, econômico, a família, a igreja, e somente Deus pode guardar a nossa pátria do comunismo, de um regime ditatorial que já estamos, inclusive, convivendo com ele. Oremos, portanto. Pai, nesse momento, nós levantamos a nossa voz e levantamos um clamor por nossa pátria. Senhor, só Tu podes interferir. Se não houver uma intervenção divina, Senhor, nós certamente passaremos por maus momentos e estaremos instalando um caos nesta nação. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, guarda este país. Abençoe a família, abençoe a igreja, desperta o teu povo para nesses dias clamarmos intercessoriamente e no próximo dia 7 de setembro celebrarmos, ó Deus, a nossa data magna, que é 7 de setembro, o ano em que nós tivemos a nossa independência. Embora nós saibamos que há muitos patrícios que precisam de ser libertos de tantas dependências, de tantas drogas, do alcoolismo, da promiscuidade, da prostituição, da roubalheira, da criminalidade. Por isso eu te peço em nome de Jesus, abençoe a nossa pátria, abençoe o Brasil e que nós possamos intercessoriamente jejuar e clamar dioturnamente por dias melhores. Essa é a oração, a qual nós te fazemos mais uma vez durante esta Semana da Pátria, por nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que está conosco para que continue agora viajando através da nossa 13ª excursão. Tumbas de cabras. La cabra era el símbolo del dios Pan. Cabra, cuerpo, cabra era el cuerpo y la cabeza ser humano. Y tocaba, sí, se pueden ver monedas aquí, del dios Pan. Y tocaba la flauta, un dios muy divertido, muy alegre, de los pastores, de los bosques. Y eso es que se encontró aquí, ¿no? Ya en el siglo III se construye estas tumbas. Ahora, ¿conocen la historia de amor entre Pan y Eco? Sí. ¿Conocen? Sí. ¿Querés contarla? Bueno, Si querés. sí, cuando Pan asustaba a la gente gritaba, y como esta zona hace eco, se repite el sonido, ese eco se decía que era la diosa Eco, digamos. De ahí viene. Bueno, Bien, parcial, vamos, hay algo hay de eso, sí, está bien, no está mal. Pan se enamora de una figura llamada Eco, una diosa si quiere, no sé, una figura mitológica, Eco, y Pan se enamora locamente de ella. Y Eco no le corresponde a Pan. Pan estaba furioso. ¿Cómo lo va a rechazar a Pan? Y la degolla, la descuartiza, y todos los pedazos por ahí. Y viene, ya no me acuerdo quién, otra figura mitológica. Y ella tiene una voz muy linda, muy linda, cantaba muy linda. Y Pan estaba apasionado por eso. Y recoge las partes de Eco y hay un castigo
que va a darle y que sigue ahí con la historia de Evangelina, que es un castigo para el dios Pan, que en todo lugar de los valles y las montañas, ¿no?, la voz de eco se escuchará. Por eso cuando gritamos ahí, eco, eco, eco. Por supuesto eso es mitología, ¿eh? No vayan a decir que eso es historia, arqueología, ciencia, no, mitología. Eco. Este lugar es increíble, porque donde está Ricardo ahora quiso hacer un sacrificio, trajo una cabra, lo quiso subir ahí, pero lo agarramos justo, y lo escondió la cabra, se fue. Pero hablando en serio, se sube por aquí, y aquí vemos el altar, lógicamente reconstruido con metal, pero tenía 4 cuernos, como la Biblia manda, es decir, 4 esquinas, cuernos. 4 chifres, eso. ¿Cómo sabemos que este lugar es un altar y no, yo qué sé, un edificio? ¿Por qué no? Tal vez sea una casa de una persona o la residencia. ¿Cómo se sabe que esto es un altar? 2 motivos, vean la forma, varios motivos, ¿no? 2 aquí que vemos, la forma cuadrada, las escaleras subiendo, ¿no? Tal como la Biblia lo ordena. Es verdad que Jeroboam adora al becerro de oro, pero el ritual es idéntico a lo que la Biblia manda, a lo que la Torá manda. Pero hay algo más aquí que nos da la pauta, nos da la indicación que aquí era un lugar de culto. La arqueología. Encontraron un montón de huesos, más huesos que en la caverna en el Ofel, quien excavó Cibeli, también había muchos huesos ahí, un montón de huesos. ¿Y saben decir de qué animal son esos huesos? ¿De qué animales son esos huesos? Todos eran, ¿qué características tenían los huesos que se encontraron aquí? ¿Alguien sabe? Todos permitidos por la ley alimentaria judía o israelita en aquel momento. Es decir, no había cerdo, por ejemplo. No había huesos de animales prohibidos por la ley. Pero no solamente eso. Aquí en los costados se encontraron instrumentos para el culto, que la Biblia nos describe como una pala, por ejemplo, para juntar las cenizas del sacrificio. Se encontraron cosas que tienen que ver, era un depósito donde estaban los sacerdotes que hacían todo este ritual. ¿Es juntar o qué? Las cinzas, juntar as cinzas, las pás para juntar as cinzas. Obrigado, Ivo. Você, quando não entender, você me interrompe. Tá? As pás para juntar as cinzas, las cenizas del sacrificio. Es decir, que la forma del ritual era igual en el templo de Jerusalén y aquí. Nada más que aquí estaba el becerro de oro y en Jerusalén el Dios de Israel, Yahvé. ¿Bien? Y alrededor, como dije, varias habitaciones que tienen que ver con la parte logística del culto y el pueblo alrededor, las arquibancadas, las tribunas. Bien, preguntas. El 50% del río Jordán. La mayor parte del agua del río Jordán viene de aquí, de este río. ¿Cómo sabemos eso? Hay otros ríos que se llaman Yarmuk, que también está muy cerca de aquí. Quien conoce geografía bíblica, en Tel Aviv vemos el río Yarkon. Bien, entonces Yar aparece en varios lugares. Cuando llueve, o mejor aún, ainda, cuando hay deshielo del monte Hermón, y este año nevó muy poco en el monte Hermón. Yo fui al monte Hermón en el invierno más crudo, no había casi nieve, muy poco. Cuando deshiela, esto es tremendo, es una fuente de agua muy, muy fuerte. Bien, entonces aquí vemos la naciente del río Jordán. ¿Preguntas? Shalom Roma, Tu Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru, Imru,
letra hebrea es Aleph. Vamos a aprender y el primero que la sepa escribir un premio tendrá. Y el primero que la sepa escribir un premio tendrá. Hoy zokje nog amol, tage nog amol, komet Aleph Beis. Verbet bezer funak lernen Aleph Beis, derva komt avond. Verbet bezer funak lernen Aleph Beis, derva komt avond. Derva komt avond. נפש יהודי הומייה ולפני מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עברה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. El aire es claro como el vino, esencia de los pinos. En el viento de atardecer, campanas escuché. Duermen el árbol y la piedra, solitaria ciudad. Alrededor de tus murallas, sueños cautivos son. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Como las fuentes se secaron, la plaza en soledad. No hay nadie que visite el templo en la santa ciudad. El viento clama entre las rocas, nadie puede bajar por el camino del mar muerto a través de Jericó. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser
pequeño de tus hijos y el menor trovador. De solo pronunciar tu nombre, mis labios arderán. Jerusalén, si yo te olvido, ciudad de oro y luz. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu Muralla, por eso decía que parece un parque temático, pero esto es original, todo esto es original. No es que se encontró cuando lo excavaron, se encontró tan organizado, tan ordenado, pero básicamente esta es la muralla de la ciudad en la época israelita. ¿Qué quiere decir eso? Del reino del norte, el reino de Israel. Voy a recapitular, voltar para atrás. Recuerdan que tenemos a David, ¿no? Es, digamos, el segundo, algunos dirán el primero rey del reino unificado. El primero fue Saúl. El primero fue Saúl, pero con muchas dificultades. Después viene David, que no es hijo de Saúl ni pariente de Saúl. Y después viene el hijo de David, que es Salomón. David inicia una dinastía, un linaje. ¿Bien? Viene Salomón y en los tiempos de Salomón surge la figura de un tal Jeroboam. Era siervo de Salomón. Era... Ahí dice en la Biblia. Todos eran siervos de Salomón. ¿Por qué? Por el rey. ¿Por qué? ¿Qué hacía Salomón? Salomón fue un rey muy sabio, muy bueno, excelente. Ya. Tenía varios defectos. Uno de ellos, ¿cuál era? Con el pueblo, que hacía algo que a nadie le gusta hacer. Lo mandaba y lo empleaba. Pagar impuestos. ¿A alguien le gusta pagar impuestos? A nadie. Y casualmente en la antigüedad tampoco les gustaba pagar impuestos. Ser humano no le gusta pagar impuestos. Y Jeroboam, cuando ya Salomón ya muere, surge su hijo, Roboam, o Rehabam en hebreo. Viene Jeroboam en buenas intenciones, dice: mira, Roboam, tu padre nos cobró mucho impuesto. Por favor, alivia el impuesto. ¿Qué era pagar impuestos en esa época? No era pagar dinero, no había dinero. Era trabajar. ¿Cómo Salomón construyó su templo enorme y lindo? Impuestos. ¿Qué significa impuestos? ¿Qué significa la palabra impuesto? Alguien te obliga, te impone a hacer algo. El rey, en este caso, o el presidente de cada país nos impone por la fuerza a pagar algo. En aquella época era esa cuestión también. Ahora, viene Jeroboam, líder de las tribus del norte. Por favor, menos impuestos, Roboam, por favor. Roboam dice: dame unos días, ¿todo bien? Voy a consultar. Consulta con los ancianos que le aconsejan a Roboam. Que haga caso. ¿Qué? Que haga caso, que reduzca los impuestos. Reduzca los impuestos. Tienes que oír a tu pueblo, ¿no? Bien, un consejo de alguien experimentado, de muchos experimentados. ¿Qué hace Roboam después? ¿A dónde va? A los jóvenes que se criaron. A los jóvenes. ¿Qué le dicen los jóvenes? No le hagas caso. reduzcas nada. Súbelo. ¿No? Bien impulsivo de joven. Vuelve Roboam, dice Jeroboam, dice: mi padre, ¿cómo es? Les daba, hay una expresión bíblica, mi padre les daba con víboras y yo les daré con escorpiones. Más fuerte, más impuestos. ¿Quién se creen que son? Lula. Claro. Jeroboam responde, un versículo bíblico precioso, que Jeroboam dice:
¿qué tenemos que ver nosotros con la casa de David? ¿Qué tenemos Roboam, nosotros? no, Jeroboam. Eso que dice. Jeroboam dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con la casa de David? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Jerusalén? Vayámonos, vamos a tener nuestro propio reino, y es así que él crea dos sitios sagrados, dos altares, uno en Dan, que lo vamos a ver, y otro, uno en Dan arriba y otro en Betel. ¿Por qué en Betel y por qué en Dan? Límites. Betel está al sur, casi en la frontera con Judá. Para que no vayan. Estos son los límites. Betel, Dan. Y se van. Crean un nuevo reino, el reino de Israel, y alaban o oran al Dios de Israel, pero de una forma que recuerda mucho el paganismo, ¿no? Con becerro de oro, ¿no? De esa historia que vimos en el Sinai, en fin. Pero siguen siendo, ¿no?, de la misma estirpe. E o construído no Gerezim? ¿Ah? Esse tem. O templo construído en Gerezim. Gerizim, Monte Gerizim. El monte Gerizim es posterior, es de los samaritanos. Vamos a hablar después en el bus, que justo Lisa me mencionó los samaritanos. Pero vamos a volver al tiempo de Jeroboam. Estamos hablando del siglo, vamos a decir, 925 antes de Cristo, más o menos. ¿Bien? 931. Inclusive hay un episodio, ya lo vemos con la arqueología, que está en la Biblia. El primer ejemplo de una historia bíblica que aparece en fuentes extrabíblicas. La campaña del faraón Sisac. Aparece en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, ya me acuerdo qué capítulo, y dice, y el faraón Sisac vino a la tierra de Israel y arrasó con todo. Robó lo que podía robar, mató lo que tenía que matar y volvió a Egipto. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay inestabilidad política. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Inestabilidad política. Vino Hamás y misma cosa, faraón con menos violencia tal vez, o menos macabro, vino y arrasó varias ciudades. Esa historia está en el templo de Karnak, que el faraón se llama Sheshonq, en la Biblia lo llaman Shishak. Casi hay consenso que es la misma persona. En la estela de Karnak, el templo de Karnak, en Luxor, están descritos las ciudades que él arrasó. Y son ciudades que hoy las vemos aquí, israelitas. Megiddo, ¿no? Y otras tantas, no voy a entrar en eso. Muchas ciudades, Jerusalén no aparece. Pero se cree también de haber pasado por Jerusalén. Es una forma de cobrar tributo. Entonces, vamos ahora, tenemos el contexto del reino de Israel. Esta ciudad, como todo el reino de Israel, es destruida por los asirios en el año. ¿Qué año los asirios destruyen esta ciudad y el reino de Israel? 722, correcto. 722, el imperio asirio arrasa con todo. ¿Qué reyes pudieron haber estado aquí? Jeroboam el segundo, había otro Jeroboam, Acab, por ejemplo, antes de Jeroboam el segundo. ¿Okay? Grandes reyes de Israel, Acab uno de los grandes reyes de Israel, por más que la Biblia lo odia, pero Acab es uno de los grandes reyes que tuvo el reino de Israel. De Dan, en la época israelita, probablemente siglo 8, siglo 9, y estamos aquí en una especie de plaza, es decir, de una especie de explanada, donde aquí es original esto, es lo emocionante que hace, esto tiene 2800 años más o menos, ¿no? Que la gente, los caballos, los carruajes, entraban por aquí, entraban, ¿no? Y se pueden ver aquí la ilustración de cómo sería la plaza. Aquí había comercio, había gallinas, vacas, no sé si vacas, pero no sé, cabras, por aquí, tránsito, comercio. Estamos hablando de un lugar, Dan es un lugar muy, muy rico, porque hay mucha agua, mucha vegetación. Para construir una ciudad en la antigüedad se necesitaban por lo menos tres elementos, que es agua, seguridad,
sustento, es decir, seguridad, agua para sobrevivir, sustento, es decir, que pueda cultivar, y una cuarta, rutas comerciales. Dan reunía todo. Por aquí cerca estaba una de las ramificaciones de la Vía Maris, un camino comercial, una ruta comercial. Entonces por aquí entraban, ¿no?, todo tipo de animales y personas, ¿no?, simular ahora. Ya vieron la ilustración aquí. Vamos a simular, entrar a la ciudad de Dan. Esta es la puerta. Part of the city. Había dos puertas. Una era esta. Entramos a esta puerta. ¿Esta es la puerta que dice que pasó Abraham? No. Ah, esa es otra. La puerta a la entrada de Dan. Quien me pregunta, el próximo pregunta si esta es la puerta de Abraham, se queda sin el postre hoy. Les juro, prometo que les voy a contar cuándo es la puerta de Abraham. Es lo último que vamos a ver. La puerta de Abraham. No es esta, es otra. Bien. Ahora. O sea, no sos la única que me ha dicho eso, por esto. ¿Esta es la puerta? No. Ahora bien. Llegamos a un lugar muy impresionante. Por eso digo que parece un parque temático esto. Vamos a esperar. Por eso digo que es un parque temático, porque inclusive eso lo vemos en la Biblia. Vamos a ver qué dice el libro de Ruth. Libro de Ruth, aquí, libro 4, Ruth 4, 1 y 2. Dice así, y Boaz, el español creo que es Boaz. Boaz fue a la puerta y él tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Es decir, fue a la puerta y le dijo a 10 ancianos que se sienten. Dice Samuel aquí en el segundo libro de Samuel, dice que surgió el rey y se sentó en la puerta y vino todo el pueblo ante el rey. ¿Qué es este lugar aquí? Sí, la entrada a la puerta, correcto. Eu quero convidá-lo para que amanhã você continue viajando conosco. Deus abençoe você e toda a sua família, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser.